Buenas noches con todos. Amigos, bienvenidos. Bueno, mi nombre es Sebastián Brown. Para los que no me conocen, somos de James Brown Pharma y presentando un poco nuestro laboratorio de James Brown Genetics. Queremos mostrar una presentación un poco en general en la producción de embriones por fertilización in vitro. Junto con el doctor Mario Carpena, que nos va a dar esta charla. Bienvenidos. Andrés, te paso la palabra. Gracias, Sebastián. Buenas noches con todos. Gracias, en verdad, por participar de este evento que para nosotros es súper importante. Como ustedes saben, hemos venido ya por varios años tratando de levantar nuestro laboratorio James Brown Genetics, que pues está listo. Estamos solamente esperando un poco la luz verde de un poco de esta pandemia, poder que se pueda estabilizar un poco y que en otros países también se abran un poco los aeropuertos para que nuestro querido doctor Mario pueda estar con nosotros. Pero está a la disposición, está a las órdenes, y hoy día pues vamos a tener un buen conversatorio con Mario, justamente hablando de producción de embriones. Y pues le damos bienvenida a Mario. Mario, muchas gracias por estar esta noche compartiendo con nosotros. Creo que tienes una buena data de información que nos vas a facilitar hoy, y reiterarte la bienvenida, Mario. Andrés, muchísimas gracias. Sebastián, Felipe, Junior, gracias a James Brown Pharma y especialmente a la edición James Brown Genetics por la oportunidad. Un saludo a todos los amigos del Ecuador. Estábamos comentando ahora más temprano con Felipe y con Sebas de la falta que ya me está haciendo visitarlos nuevamente. Creo que hacía muchos años no pasaba 4 o 5 meses sin estar con ustedes. Entonces, sí, esperemos que en poco tiempo podamos reactivar nuestros trabajos. Para los que no me conocen, mi nombre es Mario Carpena, soy médico veterinario zootecnista de la Universidad de Caldas, egresado en el año 88. Tengo una maestría de la Texas A&M University en el año 94, y desde ahí para acá vengo trabajando en 2 áreas específicas, que es biotecnologías reproductivas y mejoramiento genético, especialmente en la raza Brahma y razas de carne. Esas son mis 2 áreas de acción. Entonces, la idea de hoy no es hacer una conferencia, no soy ni mucho menos conferencista. La idea es simplemente una charla donde los que quieran hacer preguntas, participar, acotar alguna experiencia personal son bienvenidos. La idea es contar un poquito la producción de embriones por fertilización in vitro, qué es, cómo se hace, aspectos muy generales. Aquí no vamos a hablar de medios de cultivo, no vamos a estar hablando de pHs, ni de mililitros, ni de micromoles, nada. Son cosas muy generales. Les voy a presentar datos de mi experiencia personal. Todos los datos numéricos que ustedes van a ver en mi presentación son datos que yo he ido acumulando a través de los años de experiencia, y donde puedo mostrarles simplemente mis resultados. Yo puedo hablar de eso con mis datos. Vamos a ver un poquito de la historia, en fin. Entonces, para comenzar, vamos a hablar qué es la fertilización in vitro, cómo se hace, cuáles son los procesos que involucran en el procedimiento del in vitro, o sea, la aspiración folicular OPO, la FIV como tal, y después la TE. ¿Qué es lo que podemos esperar de esta tecnología en el sentido de qué son los números? Una persona que no ha hecho o que no ha usado la FIV, ¿qué es lo que él puede esperar de resultado? ¿Cuáles son los factores básicos que esa persona necesita para usar? Muchos de ustedes que están ahí, yo los conozco, gente que ya lo ha hecho durante muchos años, conoce perfectamente la tecnología. Sin embargo, hay mucha gente que no la conoce, no la ha utilizado, y quizás esto puede ser de ayuda para que ellos se puedan ir acondicionando para poder utilizar nuestra tecnología. Y después van a ver algunas cosas que vamos a tocar, detalles en el manejo, cómo podemos obtener mejores resultados. Entonces, para hacer un poquito de historia de los embriones, vamos a hablar que en los años 80 y 90
Brasil, Colombia y los demás países de América del Sur desarrollaron las técnicas de transferencia de embriones in vivo, o lo que se llamaba el flush, que era simplemente uno aplicaba unas hormonas a las donadoras, las inseminaba, 7 días después entraba, sacaba esos embriones del útero por medio de un lavado, o flush que lo llamaban en inglés, y esos embriones se clasificaban si se transferían a receptores. Eso, digámoslo, duró hasta el inicio de los años del siglo XXI, o sea, el año 2000, que fue donde apareció la técnica de los embriones in vitro. Entonces, en el año 97, digámoslo para tener un contexto de la cantidad de embriones que se hacían en un momento dado, Brasil, que era el país que más producía embriones en América del Sur, produjo 24.000 embriones. Eso significaba el 68% de la producción de América Latina. Sin embargo, solamente el 6% de la producción mundial. Ese mismo año, el mundo entero produjo un poquito más de 400.000 embriones. Y la distribución, en aquel momento, Europa aportaba 35%, América del Norte 34.6%, básicamente lo mismo entre los dos, 70%, Asia el 13, casi 14%, y el resto del mundo aportaba el saldo. Saltamos 10 años, del 97 al 2007. Podemos ver el incremento que hubo en la producción mundial de embriones. Estábamos hablando allá en el 97 de un poquito en menos de 400.000 embriones. Aquí estamos ya en 1.200.000 prácticamente. O sea, un incremento enorme en la producción de embriones en una década, ¿sí? Y lo importante también es que el in vitro comenzó a pesar ya en esta producción de embriones. Vemos un 36% de los embriones que se produjeron en el mundo, 430.000, poco más o menos, fueron de la tecnología in vitro, pero todavía seguía dominando la tecnología de lavado, de in vivo, ¿sí? Que aportaba casi el 64% de los embriones. Hablando únicamente de Brasil, que es, digámoslo, nuestro país de referencia en cuanto a volumen, Brasil en el año 2007 produjo 211.000 embriones, que significan el 48% de la producción mundial, y de los cuales casi el 100%, por no decir el 99,3%, eran producidos en vacas bocíndicos, o sea, vacas cebuinas. Damos otro salto de 10 años, año 2017, la producción mundial de embriones aumenta, pero no tanto como en la década anterior, o sea, pasó de 1.200.000 a casi 1.400.000. Sin embargo, lo interesante es ver cómo el in vitro fue ganando espacio a lo largo de estos años, y ya en el año 2017 pasa a pesar el 71% de la producción mundial de embriones, ¿sí? Y este es el primer año, en 2017, en que la producción de embriones in vitro supera a la producción de embriones in vivo o por flush. Hablando básicamente de Brasil, tenemos este pequeño cuadro que nos distribuye las razas entre razas lecheras, cebuinas leche, taurinas leche, y abajo cebuinos carne, taurinos carne. Y vemos la distribución de los embriones, cómo fueron realizados. En la primera columna tenemos embriones in vivo, ¿no? Para las razas lecheras fueron producidos 22.000 embriones, y para razas cárnicas 7.000. Y para el in vitro fueron producidos 180.000 embriones en las razas lecheras y 165.000 para razas de carne. Sin embargo, lo que llama la atención aquí es, primero, el 92% ya son embriones in vitro, ¿sí? Pero aquí ya hay un aumento muy grande de los embriones producidos a partir de las vacas taurinas. O sea, ¿por qué se da esto? O sea, esto es por la aparición del semen sexado. Una vez el semen sexado se vuelve comercial, se vuelve una herramienta, las compañías, las empresas de producción de leche, pues obvian, utilizan esta tecnología de producir embriones in vitro usando semen sexado para poder producir hembras en lugar de machos, pues que en la lechería es un producto poco apreciado, ¿no? En los años del 2012 al 2017, también en Estados Unidos se incrementó en un 84% la producción de embriones in vitro, y en Europa el 150%. O sea, el incremento de los embriones in vitro, el impacto que tuvo el semen sexado fue enorme, y es lo que cambió un poco digámoslo, el negocio. ¿Qué es la fertilización in vitro? Pues la fertilización in vitro no es más que
una técnica por medio de la cual se producen embriones a partir de ocitos o óvulos, que son pues, huevos sin fertilizar, y los cuales son sometidos a presencia de semen en una caja de Petri. Se fertilizan con semen en una caja de Petri. ¿Qué necesitamos para utilizar esta tecnología? Entonces, lo primero es la aspiración folicular, es la forma en que yo obtengo mis ovocitos de una vaca, ¿cierto? Entonces, se utiliza la imagen de un ecógrafo. Aquí podemos ver el ecógrafo. Aquí está la imagen, el aspirador está mirando aquí. Aquí tenemos un diagrama mucho más explicativo. Esta es la probe. Aquí hay una probe microconvexa que le da la imagen al aspirador en la pantalla del ecógrafo, ¿sí? Y a su vez hay una aguja, que está todo esto dentro de un mandril o de una guía. Entonces el aspirador, por medio de palpación rectal, aproxima el ovario a la probe, puede ver por dónde va a salir la aguja y así, uno a uno, él va poniendo la aguja sobre el folículo y aspira el ovocito. En este mismo diagrama vemos que aquí hay una preñez, significando que esta tecnología está disponible y se puede hacer también, y en una de sus grandes ventajas, en vacas en gestaciones, generalmente hasta los 90 días de gestación. Ahí ya esta gestación pesa mucho, va descendiendo, entonces ya este ovario es muy difícil retraerlo hasta el punto de aspiración. Ese es básicamente el motivo, es un motivo físico, no fisiológico. ¿Qué pasa con esos ovocitos después de que son aspirados de la vaca? Entonces, esos ositos entran a un tubo, entran generalmente con bastante sangre porque pues, estamos funcionando los ovarios y eso provoca sangrado. Se filtran y se llevan al laboratorio, digamos, lo que tenemos en el campo, que es un pequeño lugar donde montamos pues, el estereoscopio y los medios necesarios. Y allí el técnico de campo hace la búsqueda, la recuperación y clasificación de los ositos. Estos ositos son lavados, se cambian de tubo y se les inyecta una mezcla de gases que contiene nitrógeno, oxígeno y gas carbónico, CO2, y esto es lo que estimula su maduración. Entonces, cuando estamos aspirando comercialmente en una hacienda, todos los ovocitos van en un tubo por vaca, distribuidos por vaca, y una vez terminamos la aspiración en una hacienda, se envían dentro de una transportadora al laboratorio, en este caso JB Genetics en Quito, donde serán colocados en una incubadora y permanecerán allí hasta 24 horas contadas desde el momento de la aspiración. Entonces ahí tenemos a nuestra técnica de campo haciendo la búsqueda de los ositos. Aquí tenemos nuestro gas, la mezcla de gases, y aquí tenemos nuestra transportadora y aquí simplemente esto nos va a servir para el envío de los ositos al laboratorio. Y estas son un par de fotos de ositos. Los ositos pues son como decíamos, simplemente los óvulos sin fertilizar. Ellos constan de un núcleo, que es la parte más oscura que está en el medio. Después está el citoplasma. Todo eso está recubierto por la zona pelúcida, que es lo que los mantiene juntos. Y estas, digamos, las células que se ven alrededor son las que se llaman las células de cúmulo, que esas son importantes en el momento de la fertilización. Los que han hecho trabajos de embriones a veces ven que nosotros clasificamos los ovocitos como desnudos. ¿Qué significa eso? Significa que es un ovocito como este de acá, el cual está bien, tiene su núcleo, tiene su citoplasma, más no tiene células de cúmulos alrededor. Es simplemente una clasificación que se les da. Entonces, estas son dos fotos simplemente para ilustrar cómo se ven los ovocitos bajo el estereoscopio. Vamos a conversar un poquito de los factores que afectan el número de ovocitos recuperados. Hay muchísimos factores, vamos a mencionar algunos, comenzando con la más importante, en mi opinión, que es la raza. Esta es una tecnología que funciona muy bien para las razas cebuinas, para el bocíndicos. Entonces, hay un factor importante allí. Razas cebuinas o con influencia cebuinas, como son las compuestas, pues generalmente producen mejores o mayor cantidad de ositos que las razas taurinas. Edad, otro factor importante. Mucha gente quiere aspirar novillas prepúberes. Las novillas prepúberes generalmente no son tan buenas productoras, no han llegado a la madurez sexual. Entonces ahí tenemos una diferencia. O vacas ya muy viejas, también ya empiezan a caer la producción.
nutrición, quizás para mí el más importante de todos, en cuanto a que una buena nutrición, una buena sal mineral, buenas pasturas, suplementaciones, digámoslo, bien programadas, hacen que la vaca, independiente de su raza y su edad, produzca al máximo. Su estado reproductivo, obviamente gestante o vacía, básicamente aquí es el hecho de que la vaca gestante o preñada, pues tiene la presencia de un cuerpo lúteo en su ovario que ocupa un espacio y por ende, pues allí no van a haber folículos. Entonces, a veces la producción de esas vacas es un poco menor a si esa misma vaca estuviera vacía. También influye un poco el momento del ciclo estral al momento de la aspiración. Las vacas que están, digamos, los próximas a estar en celo o están en celo, significa que tienen un folículo dominante. Por hecho, ese folículo dominante él impide el desarrollo de los folículos primarios y secundarios, por lo que quizás esa vaca va a producir menos ovocitos en ese momento que si ya estuviera en otra etapa de su ciclo estral. Número de procedimientos previos. Esto también es importantísimo. Vacas que han estado de donadoras o las han aspirado durante 8 o 10 años. Entonces son vacas que obviamente ya van a tener una fibrosis en el parénquima del ovario. Por ende, pues su producción de ovocitos va a ser menor. Y otra que es muy importante también, que es la experiencia del técnico que realiza la aspiración. Esa persona, digámoslo, no solamente va a tener una incidencia muy fuerte en cuanto al número de ovocitos recuperados, la calidad de los mismos, como de la longevidad que esas vacas donadoras tengan. Hay muchas formas de aspirar una vaca, pero hay pocas formas de hacerlo bien y los técnicos buenos, pues, digamos, lo hacen de una forma en que la aguja entra tangencial al folículo y solamente perfora el folículo, no perfora el ovario, que es lo que puede causar daños. Pero entonces, eso también es otro factor que pesa en ese momento. Vamos a hablar un poquito, como les decía, los datos que van a ustedes a ver aquí numéricamente son mis datos y están distribuidos digámoslo, en 3 países diferentes. Entre el 2005 y el 2014, los datos que yo tengo son de Brasil, que son las 2 primeras columnas, pesando muchísimo más, obviamente, la raza Brahma, porque el GIR empezó a tomar fuerza cuando yo ya estaba, digámoslo, al final de mis años allá. Y del 2015 al 2019, tengo los datos para Colombia, en 3 razas, Brahman, también pesando con un peso específico mayor, GIR, Girolando, que tengo algunas haciendas donde aspiramos F1 y producimos terneras y vacas 3/4 Holstein. Y también están mis datos de los trabajos que se han hecho en Ecuador. Y tengo Brahman y GIR, que son las 2 razas pues, que más trabajo. Entonces, aquí tenemos que a lo largo de mis años de carrera hemos acumulado 3.600 y algunas aspiraciones. Y los promedios de producción son, digámoslo, para el Brahman en Brasil 20, el GIR 16, Brahman en Colombia 26, GIR Colombia 14, GIR Holando 18, Brahman Ecuador 33 y GIR Ecuador 14. Entonces, estos son mis datos. Las personas que trabajan estas razas, digámoslo, esto es lo que pueden esperar, o las personas que estén pensando en trabajar y tienen estas razas, pues más o menos estos son los promedios. ¿Qué es lo que pasa? Aquí, en todos estos promedios, están las vacas que producen 0, porque hay muchas vacas que no producen, se aspiran y al final sacamos 2 o 3 ovocitos y ninguno de los 3 llega al laboratorio porque simplemente están degenerados, ¿sí? Y las vacas que producen 100. Pero si nos vamos al promedio, esos son los promedios. Entonces, Mario, una vez los ovocitos llegaron Mario, perdón, hay una pregunta, dice, ¿cuántos años se puede aspirar una vaca con buena producción de ovocitos? Una vaca se puede aspirar, bueno, ahí volvemos a lo mismo, o sea, hay tantos factores que pesan. Mira, yo tengo vacas, digámoslo, en San Juan de Abedú que están con 18 años y las seguimos aspirando. Obviamente son vacas que están produciendo muy poco, ¿sí? ¿Cuándo se comenzó a aspirar esa vaca? Si la vaca yo la comencé a aspirar con 12 años, pues posiblemente ella me va a producir embriones o ositos de buena calidad 4, 5, 6, 7 años. Si yo la comencé a aspirar a los 4 años, pues posiblemente a los 12 o 13 años esa vaca ya paró. Pero entonces, y depende mucho también de la raza, Andrés. O sea, las vacas cebuinas son más longevas que las europeas y más si son de leche, ¿no? Pero digámoslo, pues que la vaca se puede aspirar, digámoslo, si una vaca, generalmente una persona la descarta de su hacienda
A los 10 o 12 años, pues hasta los 10 o 12 años esa vaca va a producir los ositos, digámoslo, viables. Bueno, volviendo acá, entonces pasaron 24 horas de la maduración, desde el momento de la aspiración hasta el momento de la fertilización. Entonces, ahí es donde vamos a preparar el semen, el cual es previamente centrifugado en presencia de percol, para obtener solamente los espermatozoides vivos y normales. Los ovocitos que se separan por gotas, eso, digámoslo, la misma vaca, digámoslo, si ella tiene 60 ositos, por decir, entonces vamos a hacer 4 gotas o de 20 ositos o 6 gotas de 15, ¿no? Lo que sea. Entonces vamos a separar, o 12 gotas de 15, y ahí vamos a colocar el semen, y en ese momento estamos haciendo la fertilización in vitro como tal, ¿sí? Y a partir de ese momento, digamos, esas células van a entrar a la incubadora y van a estar ahí en medios de cultivo diferentes y con ambiente controlado hasta que llegan a embrión. Entonces ahí podemos ver esta foto de un óvulo en el momento de la fertilización. Clivaje. Algunos de ustedes oyen hablar del clivaje. ¿Qué es el clivaje? Mario, ¿cómo fue esto? ¿Cómo estuvo mi clivaje? ¿Estuvo bueno? ¿Estuvo regular? Bueno, el clivaje es una evaluación que se le hace a los embriones en el D3, en el día 3 después de la fertilización. Y es una evaluación visual que simplemente determina qué ositos fueron fertilizados. O sea, cuántos de los ositos que yo tengo en las gotas o en las placas sufrieron por lo menos una división celular, que significa que fue fertilizado, ¿sí? Entonces, el clivaje me da una indicación de cómo comienza mi trabajo en función de la fertilización de esos ositos y si está dentro de lo que yo espero. Entonces, un clivaje, digámoslo, para que sea bueno, para semen convencional, debe ser para arriba del 80%. Y si es un semen sexado, con 70%, porque obviamente sabemos las diferencias de la calidad de los dos semenes, ¿sí? Pero eso es más o menos las figuras que manejamos. Entonces aquí, digámoslo, estos son unas mórulas tempranas. Digámoslo, aquí vemos unas morulitas de 16 células, ¿sí? Pero vemos algunas de pronto de 4 por acá. Entonces simplemente todas se cuentan, porque todas llegaron a ser división celular y se cuentan como que clivaron. De ahí, del clivaje que se hace del D3, nos vamos al D6, que es cuando hacemos la previsión de producción de embriones. Entonces, generalmente, el día 6, los embriones son evaluados y la técnica de laboratorio nos va a decir más o menos cuántos embriones ella tiene que van a ser empacados para el siguiente día, o sea, el día de la transferencia que se hace en el D7, el día 7. Generalmente los técnicos de laboratorio hacen una previsión poco conservadora, porque lo que ellos usan es la información que ellos tienen de los embriones que ya están en blastocisto en D6. Entonces, generalmente, al día siguiente uno ve que esa previsión se incrementa en un 10, en un 15, a veces hasta en un 20%, dependiendo también del horario que se hizo la aspiración y el horario en que se hizo esa previsión. Si yo aspiré unas vacas, por decir, en la tarde, a las 2, 3 de la tarde, y la fertilización se hace en ese mismo horario, y por algún motivo la previsión de los embriones, por logística del laboratorio, la técnica la hace a las 10 de la mañana, pues a esos embriones les falta 6 horas para llegar a D6 en realidad. Entonces, ahí de pronto la previsión puede, digámoslo, estar un poquito bajita respecto a la producción final, ¿sí? Y esta información es una información que tanto el ganadero, ustedes como clientes y el equipo de campo, obviamente, utilizamos esta información para hacer el programa de trabajo y coordinar esto según el número de receptoras disponibles. Porque si yo tengo, digámoslo, 100 receptoras sincronizadas y yo sé que mi porcentaje de utilización es del 75 al 80 y yo voy a tener, digámoslo, la previsión me está dando 120 embriones, significa que yo puedo decir, no, entonces vamos a congelar unos 20 o 25 o 30 embriones, puedo seleccionar de qué vacas voy a congelar y me traigo los otros para la finca. De la misma forma, si yo tengo 80 posibles receptores para transferir y resulta que la previsión me está dando 50, pero yo tengo embriones congelados o vitrificados en el laboratorio, entonces puedo
ya podemos planificar de que vamos a desvitrificar embriones o vamos a transferir embriones de transferencia directa. Entonces, esa información es muy valiosa para, digámoslo, que nunca se nos queden receptoras vacías en una finca y no tengamos que perder embriones tampoco en el laboratorio. ¿Sí? Entonces, aquí vemos algunas fotos de embriones. Estos son embriones blastocistos ya expandidos. Aquí vemos unos ya eclosionando. ¿Sí? Aquí ya vemos unos muy pequeñitos todavía. Esto quizás no se vaya a empacar, este tampoco. ¿Sí? Aquí los vemos mucho más parejos en cuanto a su estado de desarrollo. Estos son casi todos blastocistos expandidos. Esto es lo que nos gusta ver el día de la transferencia, ¿cierto? Y aquí algunos otros también, aquí uno eclosionado, uno eclosionando, un lindo BX, en fin. Esto es lo que vemos pues en el laboratorio todos los días. Otra, digámoslo, la producción de embriones. ¿Cuántos embriones mis vacas dan? ¿Cuántos embriones me van a producir mis vacas? Bueno, volvemos a lo mismo. El número ya vemos pues cuántos embriones, las aspiraciones realizadas en cada raza. Estos son los promedios de embriones que yo tengo en mis datos. 7.4 para las vacas Brahmas de Brasil, 4.5 para las GIR, 5.5 para las Brahmas en Colombia, 6.5 para las GIR en Colombia, las Girolando 3.7, ya después les cuento por qué un poquito ahí, Brahman en Ecuador 5.7 y GIR 4.2. Entonces, algunos me van a decir, Mario, pero espérate, las Brahman del Ecuador daban 30 y pico, 33 ositos y solamente 5.7 embriones. ¿Por qué? Cuando las Brahman de Brasil daban solamente 20 ositos y sin embargo tú le hacías 7.4 embriones por aspiración. Ahí hay una diferencia que es básicamente logística. El laboratorio donde yo trabajaba en Brasil, el laboratorio yo lo tenía dentro de la finca donde yo transfería. 10 minutos de diferencia, aspirábamos todas las semanas, transferíamos todas las semanas. ¿Qué pasa? Uno se ajusta mucho y uno solamente aspira en función del número de receptoras sincronizadas. En cambio, cuando trabajamos en Colombia o en Ecuador, donde las logísticas son más difíciles, entonces siempre nos gusta irnos sobrados de ositos. Entonces, yo aspiro más vacas a veces para que me sobren embriones, pero no se me queden receptoras vacías. Este número de embriones producidos, desafortunadamente, no incluyen los que se congelaron, los que se criopreservaron. Son embriones transferidos. Entonces, quizás estos números podrían ser un poquito mayor en Colombia y en Ecuador si, digámoslo, yo hubiera aspirado más encima de la necesidad. Pero como las logísticas son tan complicadas, implican aviones, varios días de transporte, etcétera, etcétera, pues tratamos de irnos siempre cubiertos en ese aspecto. Espero que me hayan entendido pues el motivo por el cual. Mario, Entonces, Mario. Sí, te escucho. Sí, mira, están poniendo algunas preguntas. Entonces, ¿qué les parece a todos los que están presentes que tengamos las preguntas? Si quieren y tienen preguntas, las dejemos para el final. Así las escriben y las tienen ahí en preguntas o en el chat, por donde ustedes quieran, y al final de la presentación respondemos las preguntas, ¿les parece? Sí, por mí está perfecto, Sebas, porque quizás alguna pregunta pueda que se conteste a lo largo de la charla. Entonces, pero sí, me parece que al final podemos hacer un panel de preguntas, respuestas, comentarios, etcétera. Ok, perfecto. Bien. Dale. Listo. Entonces, una vez tenemos nuestra previsión de embriones, nosotros vamos a hacer el empaque y envío de los embriones a campo. Los embriones a campo pueden ser enviados de dos formas. O se envían en tubo, significa que estos van a ir en medio de cultivo, en presencia de la mezcla de gases, ¿sí? Donde ellos van a seguir evoluyendo. O sea, si yo quizás tengo que hacer un transporte de 24 horas, porque la finca donde yo voy a transferir está lejos, o tengo que tomar avión, etcétera, etcétera, entonces yo los voy a mandar el día 6 para que esos embriones lleguen a destino el día 7 y los podamos transferir, ¿no? Entonces utilizamos el envío en tubo. El envío en tubo lo podemos hacer de dos formas. En transportadoras de tubo o mixtas, en que, como les decía, los embriones van en unos tubos, se les inyecta gas y se sella con parafina. Y este transporte es recomendado máximo hasta 24 horas, porque ya ahí, a las 24 horas, ya se empieza a perder el efecto del gas, ¿sí? Si nosotros tenemos que hacer transportes mayores a 24 horas, como a veces nos ha tocado,
¿sí? 2, 3, 4 días inclusive, o llevarme embriones para varios días. Utilizamos incubadoras portátiles, hay una que se llama la LabMix, que es muy útil y como digo, podemos llevar embriones para 3 o 4 días y no hay ningún problema, ¿sí? Obviamente, en ambos casos, una vez los embriones llegan a su destino, debemos contar con el equipo de empaque, o sea, un estereoscopio, pipetas, punteras, las pajillas de empaque, las cajas de Petri, etcétera, ¿no? O en el caso de, digamos, que el transporte sea un transporte corto, 4, 5, 6 horas entre que los embriones salen del laboratorio y van a ser transferidos a las receptoras, entonces los embriones ya salen empacados del laboratorio en pajillas, listo para la transferencia y son enviados también en transportadora a temperatura controlada. Esta es la LabMix. Esa para mí es la Ferrari de los equipos para trabajar, digámoslo, sobre todo cuando tenemos que hacer transportes largos. Es una fantasía. Los embriones siguen creciendo, desarrollándose. Es una maravilla. Entonces, aquí está la pantalla. Aquí nos muestra el nivel de gas. Nos muestra la temperatura, la carga. Esta máquina yo la puedo programar para que ella me haga cambio de gases cada 2, cada 3, cada 4 horas, cada 6 horas. De acuerdo al crecimiento de los embriones, de acuerdo a la necesidad que yo tengo que ella me dure con ese gas también, porque si yo voy a trabajar 4 días seguidos, pues obviamente no la puedo poner a que me haga cambio de gas cada 2 horas porque se va a agotar su gas. En fin, pero es una gran máquina y nos ha dado una mano tremenda cuando tenemos que transportar embriones para varios días. Y aquí está el equipo de empaque, ¿no? Es un estereoscopio, tenemos las pipetas, tenemos los medios de empaque, las pajillas, etcétera, etcétera. ¿Qué sigue después? La evaluación de las receptoras. Entonces, la evaluación de las receptoras se puede hacer, bien sea el día de la transferencia, en el momento de la transferencia, simplemente la vaca entra y uno en ese momento la palpa, dice si es apta o no, o se puede hacer el día anterior. Digámoslo, hay algunas haciendas en Ecuador y aquí en Colombia también, donde, digámoslo, tengo colegas que me hacen ese trabajo y entonces ellos la chequean el día anterior, ya sea con la mano o con ecógrafo, me marcan, pintan el lado de donde yo voy a, digamos, donde la vaca está ovulando y yo simplemente al día siguiente solamente me pasan las que están digámoslo, o que estén aptas, ¿no? Eso me ayuda mucho, sobre todo en programas donde uno tiene que llegar a transferir 100, 120 embriones en un día, pues el dejar de pasar las 30 o 40 que no funcionaron, pues ayuda. Entonces, la evaluación simplemente ¿qué es lo que uno hace en ese momento? Uno palpa la vaca, o sea manual o con un ecógrafo, uno busca o determina la presencia de un cuerpo lúteo en uno de los ovarios, el cual se clasifica, digámoslo yo que poco uso el ecógrafo en este momento, por su forma, tamaño y textura, y los cuerpos lúteos se clasifican en 1, 2 o 3, ¿no? De acuerdo a su calidad. 3 siendo el mejor, 2 un cuerpo lúteo bueno y 1 un cuerpo lúteo que uno quisiera que fuera quizás un poco más grande o tuviera mejor textura, etcétera, etcétera. Pero además se determina también el tono del útero, el tamaño del mismo, la presencia de líquidos. Puede que una vaca tenga cuerpo lúteo, pero de pronto tiene mucho tono. Entonces uno dice, miércoles, esta vaca no está para transferir, ¿no? O de pronto tiene un poquito de líquido. Y también el formato del cervix. Quizás a veces hay unas vacas que simplemente tienen unos cervix que no son sino una X, por decir. Entonces es imposible pasarlo, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta todos los factores anteriores, pues uno decide si la receptora es apta o no para recibir el embrión. Y ya pasamos ya a la transferencia del embrión como tal. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues los aplicadores de embrión, que son específicos para transferencia, son diferentes a los de inseminación. Estos son para pajillas de 0,25, ¿no? Perdón, a los de inseminación. Las fundas para TE, aquí vemos entonces tenemos nuestra transportadora con los embriones, tenemos las fundas azules que son descartables, generalmente tienen paquetes de 5, tenemos nuestro anestésico, tenemos nuestras agujas, tenemos digámoslo, la funda sanitaria, esta se la ponemos encima a la funda de transferencia para evitar, digámoslo, llevar material fecal sobre todo a la vagina, ¿no? Y tenemos nuestra hoja de donde anotamos pues la transferencia. Aquí vamos a anotar el número de la receptora, qué cuerpo lúteo tenía, en qué ovario lo tenía, el nombre de la donadora, del toro, etcétera, etcétera. Y aquí es simplemente pues una ya lista para comenzar a hacer la transferencia. ¿Sí? Entonces, una vez se determina que la receptora es apta,
aplicamos el anestésico epidural. Mientras tanto, limpiamos el área perivulvar, sea con papel o yo utilizo unas paleticas simplemente para no estar gastando tanto papel. Me he querido ser un poquito más ecológico. Entonces ya después introducimos el aplicador, como les decía, con la funda sanitaria colocada, la cual se rompe inmediatamente antes de entrar al cervix, así garantizamos que no va a entrar nada de material pues, contaminando el útero. Se realiza el paso del cervix. A veces, como decía, en este momento quizás uno se encuentra con una vaca que a la palpación el cervix no era tan difícil y resulta que no se puede pasar, entonces ahí se pierde, digamos, la transferencia, pero digamos, eso es muy poco lo que pasa. Y si conseguimos pasar el cervix, vamos a buscar el cuerno ipsilateral al cuerpo lúteo y lo depositamos en el tercio anterior del mismo. Entonces ahí se está realizando la transferencia. Después una cosa no muy complicada, sencilla. Esto ya entra un poquito dentro de lo que les comentaba yo, cómo puedo hacer yo para que mis resultados mejoren. Este manejo de la receptora, especialmente post-transferencia, es muy importante. ¿Sí? Después vamos quizás a tener otra charla, lo hemos hablado con Andrés de pronto de trabajar un poquito más el tema receptoras. Pero aquí sí me parecía importante, digámoslo, resaltar la importancia del manejo de la receptora. ¿Sí? Entonces, acuérdense que la receptora sale después de la transferencia con una dosis de anestésico epidural. Algunas de ellas sienten este efecto. A veces hay animales que son más sensibles. Entonces salen con poca sensibilidad del tren posterior. Algunas inclusive pueden caerse un poco y estar con, digámoslo, como si hubieran perdido totalmente la sensibilidad y se van al piso, ¿no? Entonces lo ideal a este grupo de vacas transferidas es dejarlos en un potrero cerca del corral, con buena sombra, agua fresca, minerales, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y al día siguiente ya se pueden llevar, digámoslo, con calma, despacio, al lugar donde van a permanecer hasta hacer el diagnóstico de gestación. La etapa entre la transferencia y el primer diagnóstico de gestación, que generalmente se hace hacia el día 30 o 35, es crítica para obtener buenos resultados de preñez. Si esas vacas, el ideal es que esas vacas salgan de la transferencia y solo regresen el día que las vamos a chequear. Vacunas, baños garrapaticidas, vermífugos, todo lo que haya que hacerle a esa vaca, hay que hacer la planeación para hacerlo antes de la transferencia y no inmediatamente después. Si algo hay que hacerle a esa vaca, lo podemos hacer el día del diagnóstico para evitar que el animal entre al corral, digámoslo, sin necesidad. ¿Sí? Es muy importante esto. Entonces, volvemos aquí y vamos a encontrar los porcentajes de preñez para cada raza, ¿no? Entonces, ahí tenemos, esto suma más o menos 24,000 transferencias, un poquito más, y un total de 11,800 preñeces conseguidas a los 30 días. Entonces, aquí podemos ver las tasas de preñez para cada raza. Pueden ver que eso va del 53, más o menos hasta el 40 y tantos. ¿Sí? De acuerdo a la raza y de acuerdo al local. Tenemos 53 para Brahman, 47 para Gir, 46 para el Brahman en Colombia, 49 para el Gir, 49 para el Girolando, 46 para el Brahman de Ecuador y 47 para el Gir. Aquí están todos los trabajos. Desde los que he tenido ceros, que he tenido muchísimos, en todas partes, en Brasil, en Colombia, en Ecuador. Algunos de ustedes están escuchando y se están riendo ahorita porque me pasó con ustedes. Y a todos nos pasa. Si uno trabaja en eso suficiente, vamos a tener resultados malos. Entonces aquí está el de 0, como está el del 80 también. Que ese sí no tengo tantos, pero digámoslo, ahí están todos. Estos son unos porcentajes, digámoslo, reales digámoslo, de un número importante de transferencias y me siento cómodo de que esto es, digámoslo, algo que puedo ofrecer. Cuando la persona me viene y me pregunta, Mario, ¿yo qué puedo esperar? Yo le digo, espere 40%, de ahí para arriba todo es ganancia. ¿Sí? Entonces, y yo creo que estos resultados están muy acorde con lo que yo les digo cuando empezamos a trabajar.
Entonces, Brahman, pues es lo que yo más he trabajado. Ven la raza. La Nelore también funciona muy bien. Gusera funciona muy bien, pero no tengo datos numéricos suficientes de esas razas para poderlos presentar acá. Entonces, Brahman, pues es quizá la raza en que yo más puedo hablar con confianza de los promedios. Gir también. Hemos trabajado bastante Gir con buenos resultados, ¿no? Ahora, el primer diagnóstico se hace literalmente, específicamente para nosotros tener una idea de cómo nos fue en ese trabajo, porque todos estamos ansiosos, ¿cierto, Miguel Seminario? No sé si estás ahí. Y la preñez a los 90 días se hace es porque en ese momento nosotros entregamos la preñez. O sea, esa preñez entregada a los 90 días ya de ahí en adelante es responsabilidad del cliente, ¿sí? Entonces aquí podemos volver a ver cómo son esas tasas de preñez y las pérdidas que tenemos entre los 30 y los 90, ¿ya? Entonces, allá, el promedio general de las preñeces de 30 días era del 49%. Aquí, esa tasa de preñez se nos baja al 45.5%. ¿Por qué? Porque tenemos una pérdida, porque, digámoslo, y es normal, esas pérdidas embrionarias, porque son embriones in vitro, estamos yendo contra la naturaleza. En mis datos, la pérdida es del 8%. En estos datos que yo estoy presentando aquí, no lo puse, pero tomando las preñeces que se consiguieron a los 30 días y las que se entregaron a los 90, hay una pérdida del 8%. ¿Cuánto es lo normal? No les sabría decir. Esa es una pregunta que siempre nos hemos hecho. Lo normal es lo menos que uno pueda. Yo conozco fincas donde tenemos menos del 5, pero también tengo fincas donde tenemos hasta el 20. Ninguno de los dos quizás es el normal, ojalá uno tuviera el 5 en todas, ¿sí? Depende mucho del manejo de la receptora, depende de una serie de factores. Lo que sí uno tiene que hacer es hacer todo lo necesario para que esa pérdida sea la menor posible, ¿ya? Esto es la imagen de un ecógrafo, de un feto que se está haciendo en este momento el sexaje. Esto es un feto macho. Esta es digámoslo, la cabeza del feto, esta es la cavidad abdominal, estas son las extremidades, los fémur. Y aquí está este puntico que está más claro, es lo que nos determina que es un macho, porque es donde va a estar, digámoslo, lo que va a formar el prepucio. Si este puntito lo tuviéramos aquí atrás, significaba que era una hembra, que es donde va a estar la vulva, ¿ya? Proporción de hembras y machos para los que no usan semen sexado, por decir los que trabajamos en Brahma no usamos semen sexado. En Brasil es de rutina sexar las preñeces. Cualquier laboratorio que trabaje embriones tiene un compromiso con su cliente de entregarle las preñeces sexadas. En los datos que ustedes vieron allí, que son bastante significativos, los promedios eran 45% hembra, 55% macho. ¿Sí? Si yo hago un trabajo que me dieron 10 embriones, ¿me pueden dar 7 machos? Sí. Pero si yo hago suficientes trabajos, posiblemente la distribución entre hembras y machos va a ser 55-45, siempre favoreciendo un poquito el macho. Entonces, vamos a hablar un poquito de los factores que nos afectan el resultado general del in vitro. Raza, vamos a hablar primero de las donadoras, ¿sí? Y ahorita vamos a hablar un poquito de las receptoras. Hay factores que son para ambas, obviamente. Raza, como ya hablamos en la producción de ositos, Bos taurus versus Bos indicos, pues las Bos indicos son vacas que nos van a producir más, entonces posiblemente yo vaya a hacer más preñeces de esas vacas. Las vacas Bos taurus, quizás mejor las de carne que las de leche, ¿no? Edad, lo volvemos a ver. Vacas adultas, digamos los jóvenes, quizás las mejores donadoras. Vacas viejas, quizás ya no tan buenas. Novillas prepúberes son una incógnita. La novilla prepúber puede producir mucho ocito y no dar embriones. La novilla prepúber puede producir mucho ocito y mucho embrión y no dar preñez, ¿sí? Y las novillas que no están preñadas, como las novillas, digamos, lo que ya están en la pubertad o ciclando, también se comporta muy similar. El estado reproductivo, ¿no? Vacas gestantes, digámoslo, también estamos limitados en el número de ositos que vamos a obtener, ¿no? Las vacas paridas,
en qué momento de ese parto están, cuál es su condición. Una vaca parida Holstein produciendo 45 litros de leche en el día 90 posparto, pues es una vaca difícil de aspirar, ¿no? Por otro lado, las vacas zorras, digamos, vacas que ya dejaron de parir y las dejan solamente para donadoras, y son vacas que están ya hace 2, 3, 4 años y no las volvieron a preñar y se engordaron. También la producción de ositos empieza a caer, la calidad de los ositos baja. Son vacas que de pronto cuando las vamos a aspirar están con quistes, podemos tener quistes foliculares, a veces podemos tener un poquito de líquido en el útero, en fin. Entonces todo eso va afectando. El número de procedimientos, el intervalo entre los procedimientos y el número de procedimientos que yo le he hecho a una vaca también afecta obviamente el resultado general, ¿no? Vacas que se aspiran 5 años, 6 años, 7 años, pues obviamente no producen tanto. Nutrición, les digo, lo más importante. Yo tengo una vaca parida, girolando, dando 30 litros, pero la tengo con un buen suplemento, con buena sal mineral, comiendo bien, bien manejada, posiblemente esa vaca me responda, ¿no? Plan sanitario también, entre mejor nos cobramos en cuanto a todas, sobre todo las vacunas reproductivas, IBR, diarrea viral, leptospira, etcétera, brucela, etcétera, mejor. Aftosa es una vacuna que obviamente no la podemos dejar de usar, sin embargo, es una vacuna que nos afecta negativamente la producción de embriones, la calidad de los mismos. ¿Y por qué? Porque es una vacuna que causa una reacción muy grande en el animal. Entonces causa fiebre, causa irritación, la vaca no va a estar bien y eso nos afecta durante unos días la producción de embriones. Medio ambiente también, el manejo dentro del corral es importantísimo, manejo con banderas, manejo de espacios, gritos, etcétera, etcétera, pues obviamente afectan también la producción de las donadoras. Y la época del año, digámoslo en Ecuador, pues básicamente nos tenemos que cuidar un poco del exceso de lluvia, más que otra cosa. Yo los peores resultados que he tenido en Ecuador han sido en febrero, en la región de Santo Domingo y quizás algunos trabajos que hicimos en la región del Guayas, desastrosos por la cantidad de agua en el suelo, las vacas se estresan mucho. Entonces, esas digo, ahí también nos afecta negativamente. Y como les decía, las razas compuestas, Braford, Brangus, funcionan muy bien. O sea, son razas con influencias bocíndicos y se comportan muy bien, la verdad, con muy buenos resultados, tanto de producción de ositos, calidad de embriones, preñeces, etc. Angus, cualquiera de sus dos versiones, un poco menos, ¿no? Girolando, producen bien. Creo que están muy condicionadas por el momento de la aspiración. En cuanto, digámoslo, vacas, por decir que están en el tope de producción, si no están en plano nutricional alto, no funciona. Como les decía, yo tengo un programa aquí en Colombia donde aspiramos este tipo de vaca, F1, para producir 3/4 y con muy buenos resultados, pero son vacas que las mantienen en un plano nutricional alto. Y las razas lecheras, Bostauros lecheras, pues quizás las más difíciles, tanto por su genética, como también por la exigencia, digámoslo, de producción. Estas vacas a veces hay que aspirarlas cuando están en pico de producción y eso nos afecta negativamente cantidad de ositos, calidad de ositos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ya hablando de receptoras, volvemos a lo mismo, raza. Pues, ¿cuál es la mejor? Para mí, en mi opinión personal, una F1 Brahman con Angus rojo es mi preferida. Es como, ¿a quién le gustan más las morenas o las rubias, no? Esa es mi preferida por varios motivos. Hay otra gente que prefiere de pronto las F1 con Cimental. Hay gente que las prefiere las Girolando, pero cruzadas, ideal. He transferido en todo y en todas se preña. He transferido en vacas puras Nelore, en vacas puras Brahman, en vacas puras Holstein, en vacas Jersey, en cruzadas de Yerhol, en Girolando, todas. ¿Sí? ¿Es simplemente un factor que afecta? Sí, pero no es que podamos excluir ninguna, porque todas funcionan si les damos el manejo adecuado. Estado reproductivo, paridas o borras, estamos hablando de vacas. Yo siempre prefiero la vaca parida, porque es una vaca que está lista para preñarse de vuelta, obviamente con el plano nutricional adecuado. La vaca horra llegó a horra vacía por algún motivo.
porque se le transfirieron varios embriones y no quedó, porque, o, en fin, y esta vaca ya empieza a tener problemas, de pronto se empieza a engordar. Entonces, afecta. Edad, novilla, muchos colegas prefieren novillas vírgenes, válido. Yo a veces prefiero la vaca adulta porque es una vaca que está más probada en el sentido que sabemos que es una vaca que ya da leche, que ya está con la pelvis más abierta, no va a tener problemas de distocia, etc. Primípara, quizás la más complicada por el estrés en que ella está pasando, está haciendo su primera lactancia, todavía está creciendo, generalmente su condición corporal es más baja, ¿no? Y es la que menos responde a los protocolos. Nutrición, no me canso de enfatizar lo importante que es la nutrición. Si yo tengo vacas paridas, digámoslo, girolando, y las voy a usar de receptora, pues hay que darles un suplemento, ¿no? Entonces hay que reforzarles un poco con silo, con balanceado, minerales, los mejores que podamos dar, agua obviamente de buena calidad. Volvemos al plan sanitario, entre mejor nos cobramos en las vacunas reproductivas, mejor resultado vamos a tener. Temperamento es algo que la gente no le pone cuidado. Sin embargo, yo simplemente les digo, mire, eliminen la loca del grupo. O sea, si yo tengo un corral donde hay 20 vacas y hay una que se tira por las paredes, que es la que alborota el lote, entonces esa elimínenla, no se pierde nada. El resto del lote se va a comportar mejor. Y el manejo general, que es la conducción al corral, despacio, lento, ojalá con banderas, el manejo dentro del corral sin gritos, todo eso nos ayuda a tener un mejor resultado. Y volvemos a la época del año, sobre todo en Ecuador, pues la lluvia me parece a mí complicada, el exceso, pero también tenemos algunas regiones que donde ya hay verano o extrema sequía, pues también nos afectan negativamente los resultados. Entonces, simplemente aquí unas fotos de algunos lotes de receptoras de mis trabajos. El lote de la izquierda es donde hacemos las preñeces de 3/4 Holstein. Son unas cruzadas con Simmental y alguito de Angus rojo y alguito de Limousin. La foto de la izquierda, de la derecha, es una foto de una F1 Angus roja con Brahman, que está parida ese ternero. Ese ternero está totalmente a campo. Lo mismo estas, ¿no? Vacas cruzadas, buenas vacas F1. Paridas de buenos terneros y criándolos muy bien. En este caso, las terneritas 3/4 Holstein también. ¿Qué otros aspectos importantes? Corrales de manejo. Hombre, fácil acceso, evitar estrés en la conducción de los animales, ¿sí? Que haya un sitio donde apartar los animales, que podamos separar si son vacas paridas, sacar las crías antes de meterlas al brete y que las vacas no estén pisando los terneros, que tengamos un área cubierta con buena sombra, ¿no? Esta área sí que es importante. Digámoslo, para los que no han trabajado todavía esta tecnología y quieran hacerlo, tenemos que tener por lo menos energía. Nuestros equipos, sobre todo el día de la aspiración, trabajan con energía, tienen que estar conectados a la energía. Bretes. Esto sí que tenemos que trabajar en Ecuador, muchachos. Un sitio cómodo, sobre todo más que cómodo, seguro, donde yo pueda inmovilizar el animal y el aspirador o el transferidor o la persona que está haciendo el trabajo en ese momento lo haga con tranquilidad. El saber que un animal te puede en cualquier momento quebrar el brazo, pegarte una patada, hace que nosotros no hagamos tan buen trabajo como quisiéramos hacer. Entonces, eso sí que es importante. Y un área de descanso donde los animales salgan después de la transferencia y puedan digámoslo, echarse, descansar antes de ser llevados a su potrero. Entonces aquí vemos un corral. Este brete tiene por lo menos 50 años, yo creo, pero funciona y funciona bien y me da tranquilidad de trabajar. Este es el otro, el de la derecha, es un brete brasilero, Valfran, que eran los que usábamos allá. Son todos hechos de madera, bastante cómodos de trabajar, útiles. Eso simplemente es la imagen de un corral de antiestrés que en Brasil se usa muchísimo. ¿Sí? El ganado circula generalmente por el lado, siempre por fuera, ¿no? Del corral y evita tener esquinas. Entonces aquí los ganados no se nos apretan. Y siempre en círculo dicen que el ganado trabaja mucho más fácil. Obviamente aquí pues es un diagrama. Miren la importancia de la sombra. Esto es un corral en Puerto Berrío, en San Juan de Vedú. El día de una transferencia. Estas receptoras están esperando entrar aquí al corral para entrar a la manga y ser transferidas. Y el tamaño de este corral es 3 veces el tamaño de esta área.
¿Dónde están las vacas todas? Debajo de la sombra, ¿no? Entonces, importante la sombra. Aquí está el área de trabajo en ese mismo corral, un área cómoda, digámoslo, con cubierta, donde, digamos, podemos trabajar a la sombra. Los embriones también van a estar protegidos del sol. El sol, embrión expuesto al sol, se puede morir muy rápidamente. Miren, las vacas cuando no están debajo de aquel árbol se vienen a meter acá buscando sombra. Sí, y la idea es simplemente que al final del día tengamos resultados como este, la gente que quiere producir leche, o la gente que quiere producir carne, ¿no? Y esta foto me pareció curiosa, me la encontré y la quise poner. Esta foto fue tomada en la feria de Guayaquil en el 2017 y esos terneros que están ahí todos son productos del primer trabajo de embriones que yo hice en Ecuador en diciembre de 2015 y me sentí muy orgulloso y muy contento de poderlos ver un año y pico después compitiendo en la feria de Guayaquil. Eso es todo lo que yo tenía para contarles. Ahora sí podemos pasar a la parte de preguntas y muchísimas gracias por la atención. Gracias, Mario. Por aquí tenemos varias preguntas realizadas por los clientes y una de las preguntas que tengo, el ingeniero Rafael Wong. ¿Animales en ordeño como receptora afecta significativamente? Afecta positivamente, déjame decirte, Andrés. Eso es una cosa, digamos, lo que inclusive yo le he conversado con colegas brasileros y ellos a veces se quedan sorprendidos de los resultados que a veces yo les cuento sobre los programas que yo manejo en vacas de ordeño en producción. Si esa vaca, miren, la vaca en ordeño tiene ¿cuáles son las ventajas? Uno la coge recién parida, ¿sí? Nosotros generalmente usamos programas donde las sincronizamos entre 30 y 60 días después del parto, ¿sí? Las cojo recién paridas, esa vaca está limpia para ser preñada y esa vaca generalmente está recibiendo una buena nutrición porque está entrando a un ordeño donde su nutrición está balanceada, le están dando concentrado, le están dando silo. Entonces son vacas donde yo tengo unos resultados que a veces yo no quiero ni decir los números porque la gente me va a decir mentiroso, pero varios programas aquí en el Valle, sobre todo en clima medio, que tenemos ordeños de vacas F1 y la gente no quiere preñar esas vacas F1 con toro y les quiere preñar con embrión de hembra y seguir produciendo F1, resultados muy buenos, todos por encima del 50% en vacas de ordeño. O sea, la verdad es, yo tengo muy buenos resultados en este tipo de vacas. Gracias. Hay otra pregunta del doctor Alfonso Álvarez. ¿Porcentaje de pérdidas embrionarias o abortos es mayor a preñez tradicional? Sí, sí, totalmente, totalmente. Yo pienso que cada que uno empieza a meter tecnologías, las pérdidas van aumentando, sí. Si tú consideras, digámoslo, lavado tradicional, o sea, embriones en vivo versus in vitro, sí, no te sabría decir en este momento cuánto, Andrés, pero sí hay una tendencia a que hay una mayor pérdida, digámoslo, de gestaciones, por decir, entre el día 90 y el día del parto. Obviamente porque hemos visto de pronto inclusive hasta malformaciones en algunos de los terneros, entonces obviamente esas perdices se pierden. Bajo la misma pregunta anterior, el ingeniero Rafael Wong dice, ¿cuántos días en leche podrían ser las vacas que estaban en ordeños prereceptoras? Mira, como yo te decía, lo que nosotros hacemos en los programas de lechería es que hacemos generalmente una transferencia al mes en esa lechería y utilizamos las vacas que parieron, digámoslo, 2 meses antes, ¿no? Que la vaca haya realizado su involución uterina, o sea, 30, 35 días, ¿sí? Entonces son vacas que están en su primer tercio de lactación, en los primeros, digámoslo, cuando la vaca que yo sincronizo, por decir, si yo sincronizo una vaca en su día 60 o 70, esa vaca va a recibir su embrión el día 90 en leche, ¿sí? La vaca que yo sincronizo con 30 días va a recibir su embrión el día 50 más o menos en leche, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Estos programas, digámoslo,
hay programas donde yo transfiero un solo embrión en esa vaca. La vaca salga, si sale preñada, maravilla, pero todas las vacas después de la transferencia se van a un toro repasador. ¿Sí? Hay haciendas donde no tienen tanto interés de preñar la vaca rápido, o sea, esa vaca que no queda preñada de embrión, entonces le hacemos un segundo protocolo. ¿Sí? Entonces esa vaca que ya entra a un segundo protocolo, generalmente ya va a entrar más o menos con 120 días en leche. ¿Sí? Pero no tratamos de que no sean más de 2 embriones porque tampoco queremos perjudicar la producción de leche de esa hacienda, ¿no? Porque si yo le presto un tercero, ya nos vamos a ir a 170, 180 días, y si la vaca no queda preñada, pues se perdió mucho tiempo. Pero generalmente utilizamos un solo embrión por vaca, la ponemos y le sueltan toro repasador. Chévere, No sé Mario. Tenemos... Ajá. Sí, sí, sí. Tengo otra pregunta, el ingeniero Jorge Mendoza. ¿Puedo usar una vaca considerada élite para producir solo ovocitos? Sí, eso es una donadora y va a producir los ovocitos y él va a fertilizar con el toro que él considere que es la mejor opción para esa vaca, ¿correcto? Sí. Ok, tenemos otra pregunta del ingeniero Javier Jaramillo. ¿A qué se deben las pérdidas a partir de los 90 días? ¿Qué causas? Pues yo creo que son demasiadas causas, no le podemos decir una, ¿no? Yo creo que hay unas causas que son inherentes al tipo de preñez que estamos trabajando. Por ser embriones in vitro, puede, como te decía anteriormente, puede ser que, digámoslo, ese embrión tuvo alguna falla, algún defecto, que el cual le impida continuar su crecimiento y muere, y la vaca lo pierde, ¿no? Pero también hay pérdida de preñeces por malos manejos, digámoslo, por darte un ejemplo, me ha pasado muchas veces de llegar a una finca y encontrar que hubo una pérdida enorme entre el día 30 y el día 90 cuando se entregan las preñeces. Y uno no encuentra como una explicación y bueno, se perdió por qué tantas y no sé qué, y resulta que por allá un vaquero va y grita, pero acuérdese que es que esas vacas estuvieron sin agua 3 días, ¿ya? O sea, muchas cosas también dentro del manejo de la finca que, que nos afectan. Lo que yo te decía, una vacunación de aftosa, si tú le diagnosticas preñez a los 30 y a los 35 le metes aftosa, vas a perder 20% de las preñeces ese día, eso sí te lo garantizo. Pero pues entonces es tanto de la parte de la tecnología como también de la parte del manejo de la finca. Tenemos otra pregunta del doctor Juan Zambrano. Buenas noches. ¿Sería posible cuando se implanta el embrión salgan 2 terneros? Porque ese caso le ha sucedido en 2 ocasiones. Sí, sí, eso es factible. A ver, los embriones cuando los transferimos, pues ellos van en estado de blastocisto y ellos pueden sufrir una división, que es la misma división que sufre, digámoslo, cuando hay el caso de gemelos en los humanos. Cuando hay gemelos en los humanos, no mellizos, no gemelos, o sea, idénticos, es que el mismo embrión se divide y por eso son idénticos, ¿no? Y eso pasa. Entonces, esa es la causa primordial por la cual se pueden tener gestaciones, digámoslo, múltiples. ¿Qué, digámoslo, me garantiza de que es una gestación gemelar producida porque un embrión se dividió? Tienen que ser siempre del mismo sexo y la verdad tienen que ser bastante parecidos porque estamos hablando de que son digámoslo, producto del mismo embrión. ¿Sí? Pero puede darse también el accidente, digámoslo, que cuando se están empacando los embriones, por un descuido, yo meta 2 embriones en una pajilla, se le transfieren 2 embriones a la vaca, ¿sí? Ambos quedan preñados y ahí sí corremos el riesgo, digámoslo, de que sean inclusive hasta de distinto sexo, ¿no? Si yo estoy trabajando por embriones, digámoslo, que no se trabajan con semen sexado, yo puedo meter un embrión hembra y un macho y nacen hembra y macho, ¿sí? Eh, entonces sí puede causar. Uno es una causa natural de que el embrión se divide, el otro es un accidente que no debe ocurrir. Ok, otra pregunta del señor Julián Aguayo. ¿La receptora recibe el embrión en cualquier fase del ciclo estral? No,
No, es que hoy no hablamos de sincronización de receptoras, porque nos hubiera quedado demasiado larga la charla. No. Estos programas de transferencia de embriones, previa a la aspiración de las donadoras, exactamente 11 días antes de la aspiración de las donadoras, yo hago un protocolo en las receptoras, las cuales ese protocolo se hace con progestágenos, para que precisamente las vacas receptoras estén todas en el mismo día de celo, el día de la aspiración o el día siguiente. Entonces, en realidad, las receptoras están en el día 7 de su ciclo estral, día 6, 7 u 8, el día que yo les transfiero el embrión. Pero eso se hace con un tratamiento previo que se llama la sincronización de receptoras, pero la verdad no tocamos ese tema porque se nos alargaba mucho la conversación. Tengo otra pregunta del ingeniero Rafael Wong. Intervalo entre partos en rebaños lecheros que hayas trabajado bajo el modelo de embrión por embrión. No tengo los datos aquí para dar esa respuesta. No tengo la información suficiente para irme a arriesgar a decir. La experiencia que yo tengo en eso, te puedo dar no números exactos, simplemente digamos lo que hubo muchos rebaños de estos que hoy hacen este tipo de trabajo de transferencias en todas las vacas del ordeño. Es que eran rebaños donde a veces ellos querían hacer embriones en las novillas, y hacían protocolos de IATF en las vacas del ordeño. Y el protocolo de IATF nunca superaba el 30 o el 35% de preñez, ¿sí? Y hoy en día, como te digo, tenemos porcentaje de preñez que el más bajo quizás sea el 50. Entonces, eso lo llevó a que el intervalo entre partos obviamente se les disminuyó cuando empezamos a trabajar los embriones, ¿no? Pero no le puedo dar un número exacto de eso porque no es información, inclusive muchas de esas haciendas yo no tengo acceso a esa información, pues que es de cada una de ellas. Ok, tenemos otra pregunta. Buenas noches. ¿Qué porcentaje de preñez tienen con embriones congelados en razas Holstein y en cebuinas? Saludos, José López. A ver, ahí hay que diferenciar si son embriones vitrificados o son embriones de transferencia directa. Los embriones de transferencia directa es una tecnología relativamente nueva. Yo he transferido muy pocos para poder dar una cifra, digámoslo, con la cual me sienta cómoda. Lo remito a la literatura de los laboratorios, digámoslo, en Brasil, que ya tienen mucha experiencia con estos embriones y están hablando de porcentajes de preñez arriba del 40, lo cual es bastante bueno. En vitrificados estamos hablando de 35, sin embargo, hay una variación, muy grande que depende de donadora, del técnico que la realice, de la distancia del sitio donde el embrión se desvitrifica a la finca, ¿sí? Ahí yo le puedo decir que ahí sí he tenido, digamos, la experiencia, yo he transferido bastantes de esos embriones y el rango es muy amplio. He tenido resultados de ceros y he tenido resultados del 60%, ¿sí? Entonces ahí es muy difícil uno dar una cifra que cobije a todo porque es peligroso. Digamos lo que yo creo que depende mucho de cada proceso. Mauricio Gómez, ¿esos porcentajes son teniendo en cuenta el número de receptoras preparadas o las transferidas? ¿Y cuál es la tasa de respuesta de las receptoras? Ya no, las tasas de preñez que ustedes vieron son en función de embriones transferidos, no de receptoras sincronizadas. Y el número, a ver, el 80% es un buen número. O sea, si yo sincronizo 100 receptoras en una finca donde la logística es buena, hay buena comida, hay buen manejo, gente que ya tiene experiencia, yo te diría que 80% es bueno. 70 es aceptable, abajo de 70 hay que empezar a ver qué es lo que está pasando, ¿no? A ver qué podemos mejorar. Obviamente hay haciendas que yo tengo por encima del 80, pero digámoslo, son condiciones particulares. Pero esos resultados de preñez que yo mostré es en base al embrión transferido, más no de la receptora sincronizada.
Ok, otra pregunta del ingeniero Rafael Wong. Problemas de inducción de partos por días de gestación de más de 120 días en F1, Girolando o Girsey. Problemas de inducción de parto de más de 120 días. No, quizás no entendí la pregunta bien, si la pueden reformular. Nosotros utilizamos bastantes protocolos para inducción de parto. Los protocolos que yo utilizo los indico a partir del día 285 de gestación, por eso no me cuadra la cifra que te pasó. Sí, problemas de inducción de partos por días de gestación de más de 120 días en F1, Girolando o Girsey. No entiendo la verdad qué es lo que quiere que... El Que ingeniero podemos darle, Andrés, podemos darle la palabra Sí, a sí, Rafael sí, Wong. el ingeniero Wong está por aquí, entonces si puedes habilítalo para poder darle la palabra. Y ya le veré para que tal vez se explique mejor. Me refería a lo que tú decías, más de 283, más de 285 días. He escuchado que hay problemas en embriones que se prolongan los días de gestación y hay que tener protocolos de inducción. Entonces, esa problemática, ¿cuál es el porcentaje? ¿Cuál es la data que hay en animales F1 con esa peculiaridad? hola Rafael, ¿cómo estás? Mira Rafael, el tema de la inducción es, digámoslo, opcional. Hay fincas que lo utilizan, hay fincas que no lo utilizan. Hay fincas que lo utilizan por decir, esperan hasta el día 300 y si las vacas que no paren hasta el día 300 lo utilizan. Entonces, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, ¿no? Las ventajas, yo creo que es el poder garantizar que esos terneros no me crezcan mucho y no se queden 15 o 20, 25 días más dentro de un útero creciendo y que podamos tener distocia. La desventaja, y mucha gente las dejó de usar, fueron dos motivos básicamente. Primero, que no todas las fincas tienen capacidad de atender 30, 40 o 50 partos en 48 horas, que es lo que generalmente pasa cuando induces partos. Y dos, se presentaba una alta incidencia de retención de placenta. Esas fueron las dos, digamos, los motivos por el cual la gente a veces no lo utiliza. Sin embargo, digámoslo, yo recomiendo que lo utilicen si la gestación se empieza a alargar mucho, utilizarlo porque es que un ternero en ese momento puede crecer 500, 600, 700 gramos día y eso pues un animal que se quede 20 días más pues puede ser 8 o 10 kilos en el momento de nacer. Entonces no es también muy recomendable. Entonces, a ver si entendí. Hay dos opciones. O induce los partos y luego tienes problemas severos de retención de placenta, o deja que prolongue la gestación a más de 280 días, pueden ser 290, pueden ser hasta 300, no lo sabía. Y luego tienes problemas de parto distóxicos o tienes problemas de otro tipo, ¿no? Que luego recaen nuevo en retenciones, etcétera, etcétera. Y por eso conectaba esa pregunta con la otra, ¿no? Intervalo entre partos, porque son 90 días para un programa exitoso en lecherías y luego sigues prolongando por días de gestación que se salen de la norma. A ver, pues no sé, digamos, en tu caso en particular, en qué momento tus vacas entran a servicio, pero sí, nosotros generalmente vamos a colocar un embrión entre el día 70 y 90 posparto si utilizamos las vacas recién paridas, ¿correcto? Correcto. No hemos visto que eso nos afecte negativamente los intervalos entre partos, como te comentaba. Aquí, digámoslo, hay muchas lecherías que tienen 100, 110 días abiertos y están felices con ese número, ¿no? Ahora, la gestación no se alarga por el hecho de que sea embrión in vitro, ¿no? Yo te digo que la gestación, digámoslo, mi experiencia está mucho más en ganado cebuino. La gestación del cebuino se calcula en 292. Entonces es muy fácil que una vaca se te vaya 300, 310 días. O sea, inclusive en trabajos de embriones que son hechos el mismo día, es muy normal y natural que los partos se presenten en un lapso de 20, 22 días, ¿no? Pero Entonces cuando están en vaca, no es algo, perdón. cuando son en vaca 5 octavos taurinas.
No entendí la pregunta, Rafael. No. Si son en vacas taurinas el embrión puesto, ¿cuál es la...? Entonces tú dices que en ese sentido no va a haber ese efecto. No, ¿Cómo porque en las razas taurinas generalmente la gestación es un poquito más corta, ¿no? Ya, Ujú. ya. Es en el caso del F1 y F1 en F1, están ahí entre 280 y 300. Sí, pues nosotros el cebuino lo trabajamos entre 2,87 y 2,92, digámoslo como la tabla de gestación. Si es cebuino puro, 2,90, 2,92, ¿no? Ya, ya. Y ustedes, los de Bos Tauros, trabajan con 2,85, ¿cierto? Hay una diferencia, una pequeña diferencia ahí de días de gestación. Sí, listo. Ok, gracias Mario. Con gusto, Rafael, me encanta escucharte. Un gusto verte. Tenemos otra pregunta, Mario. Si las tasas de concepción son bajas en inseminación artificial, ¿podríamos tener la misma tasa de concepción con transferencia de embriones? No es algo que puedas, digámoslo, asumir. O sea, una finca tiene malas tasas de concepción por inseminación artificial, por ende la tasa de concepción por embriones va a ser mala, ¿no? Porque hay millones de posibilidades de por qué esa tasa de concepción en inseminación es baja, ¿no? Entonces no podemos asumir una cosa con la otra. Ok, tenemos otra pregunta del abogado Gustavo Tallano. Mis respetos a ustedes, muy buenas charlas. ¿De qué depende que un trabajo se dé malformaciones en los nacimientos, hernias, etcétera? ¿Depende de los medios o de qué depende? Ahí ya entramos a mucha especulación. La presencia de hernias tiene un factor congénito. No digámoslo, se puede atribuir a la tecnología del in vitro como tal, ¿ya? Eh, hay pues, todas las razas tienen líneas que han presentado problemas, por decir, de hernias. Entonces, no necesariamente es por el tema del embrión. Algunos otros defectos congénitos, sí, digámoslo, yo he tenido problemas con malformaciones de cráneo, he tenido terneros que quizás era un embrión que se iba a dividir y no se alcanzó a dividir y salen terneros con dos cabezas, he tenido problemas de otra serie de factores, ¿no? Que sí son inherentes a la técnica, pero que son muy pocos en comparado con el total de los animales que nacen, ¿no? Ok, hay otra pregunta del doctor Juan Zambrano. Doctor, ¿cuál es la diferencia de nacimientos en días entre una y otra vaca? Lo que hablábamos ahorita, embriones que fueron transferidos el mismo día, digámoslo, y hemos hecho, o sea, por decir, de ese trabajo salieron 20 preñeces, a mí se me pueden distribuir los nacimientos a lo largo de 20 días. O sea, yo puedo tener un ternero naciendo el primero del mes y el último naciendo el día 20 del mismo mes, y fueron hechos el mismo día, ¿no? Entonces sí hay una distribución, digámoslo, normal, y eso pasa también con las gestaciones normales, o sea, no todas las gestaciones, si ustedes ven las gestaciones, digámoslo, si los que tengan inseminación artificial y tienen la fecha de inseminación, no todos los terneros nacen con 285 si son vacas europeas o con 292 si son vacas cebuinas, no, algunas se van a 298, a 300, algunas nacen con un poquito menos, ¿no? Es lo natural. Me pregunta el ingeniero Eduardo Cajas, ¿qué experiencia tiene con Cenepol? Con Cenepol, muy poco. Usé Cenepol como receptoras en Brasil, en algún trabajo. Resultado bueno, pero no tengo experiencia de haber trabajado un número grande de donadoras para hacerle algún comentario. Pero lo que he leído de la raza es que son buenas donadoras, que son buenas y trabajan bien, pero no tengo pues experiencia propia en ellas. Una pregunta del ingeniero Javier Jaramillo. Yo tuve nacimientos de 30 días de diferencia
de la primera a la última. Sí, eso es un aporte, está corroborando lo que acabo de decir. O sea, yo decía 20 días, pero puede ser hasta un mes de diferencia, es válido. O sea, y es lo que hablábamos ahorita, ¿no? Algunas tienden a alargarse mucho y es lo donde yo a veces recomiendo que se hagan inducciones de parto para evitar ese ternero que siga creciendo dentro del vientre del útero y si tan de malas somos que es una novilla, ¿no? Entonces ese ternero va a nacer, en vez de nacer con los 32, 33 kilos, dependiendo la raza, pues obviamente estoy hablando de los pesos del Brahman, y se nos puede ir a 42, 43, ¿no? Y ya nos provoca una distosia, hay un ternero que de pronto le falta oxígeno en el momento del nacimiento y ya no mama. Entonces, por eso a veces esa inducción de la que preguntaba Rafael se utiliza para evitar que esos partos se alarguen tanto y las gestaciones se alarguen tanto y ese ternero siga creciendo dentro del vientre de la receptora. Otra pregunta del ingeniero Rafael Wong. ¿Cuál es la capacidad de maquila actual de James Brown semanal? No, el laboratorio que nosotros tenemos está montado para producir tranquilamente 1,200 embriones mes, sin ningún problema. O sea, no tenemos problemas digámoslo, de capacidad en este momento. Quizás es la mano de obra la que digámoslo, con los mismos equipos que tenemos, las incubadoras que tenemos, simplemente es, digámoslo, doblar el equipo humano para poder optimizar más las instalaciones, pero los equipos nos dan para trabajar, yo te diría que fácilmente 1,500 embriones mes podemos producir sin problema. José Luna, costos en comparación con inseminación artificial y mayor seguridad de preñez. No, es que ahí sí la comparación es muy complicada, ¿no? O sea, el costo de la inseminación artificial, pues es el costo del semen. El costo de esto, pues significa una serie de cosas muchísimo más allá, ¿no? Una aspiración de una donadora, el hecho de poder producir varias crías de esa misma vaca, el hecho de poder usar genética que a lo mejor es muy costosa para inseminar una vaca con un semen, digamos lo que es de alto precio, en cambio en la FIVI yo la puedo diluir. Entonces es muy difícil hacer esa comparación de inseminación versus embriones, ¿no? Muy, muy complicado. De los ovocitos, ¿cuántas preñeces se pueden esperar? A ver, normalmente trabajamos con el 25% de embrión producido. O sea, si yo aspiro y tengo 100 ovocitos, el cálculo que nosotros utilizamos es alrededor del 25%. Entonces quiere decir que yo voy a tener 25 embriones de 100 ovocitos aspirados, ¿sí? Y de esos 25 podemos hacer el cálculo del 40% de preñez, o sea que tendríamos más o menos 10 preñeces. Esa es, digámoslo, la cuenta que nosotros hacemos, bien sea para hacer la cuantificación de los ovocitos de acuerdo al número de receptoras, ¿sí? Y es la preñez con la que yo le digo a la gente, pues que con eso estamos bien, que sería el 40%. Si bajamos del 40%, todos perdemos. Y si subimos del 40%, pues todos ganamos. Entonces, pero ese 40% es un número con el que yo me siento cómodo, sobre todo para quien va a comenzar. La arquitecta María Elena Valdivieso, ¿cuál es el costo de una preñez? Eso es contigo, Andrés. Entonces esa es en otra charla. No, lo podemos revisar, estimada arquitecta María Elena. Muchas gracias por estar esta noche acá. Va a depender mucho también de un protocolo que nosotros estamos creando, estimada arquitecta, en función del número de receptoras y un sinnúmero de factores que lo podemos conversar un poco en finca. Pero gracias por la pregunta. Hay otra pregunta del abogado Gustavo Tallano. ¿Qué tal la experiencia en Bradford? En Bradford tengo pocos trabajos, Gustavo, como tú bien sabes. El trabajo que hice contigo fue un trabajo, digamos, que a mí me hubiera gustado tener mejor resultado. Sin embargo, en trabajos que hemos hecho con Genética Argentina hemos tenido muy buenos resultados.
Lo que yo te digo, las razas compuestas, o sea, las que involucran presencia de bos índicos y bos tauros, como es la Braford, la Brangus, la Charbray, y en el caso de las lecheras, pues la Girolando o Bramolando, etcétera, etcétera, funcionan muy bien. La verdad, no tengo nada que quejarme y yo las asimilo mucho más a las cebuinas, a las bos índicos, que a las taurinas. O sea, los resultados son buenos, pero son buenas productoras de ositos. Los sémenes de la raza del Braford que yo he utilizado, me ha ido muy bien con ellos. Entonces, mi experiencia ha sido buena. Edwin Lozada nos pregunta de experiencia en charolés. Sí, en Charolais puro hemos hecho algunos trabajos y se comportan muy bien como un europeo. O sea, básicamente el problema radica en que son pocos ositos por aspiración. Ya no te sabría decir en este momento el cuánto, porque he hecho poco y no tengo pues algo fresco en la cabeza, pero sí, digámoslo, comparado con la raza cebuina, va a producir menos, van a tener que aspirarse más vacas y digámoslo, si yo para hacer un trabajo, por decir, de Gir o de Brahman, tengo que aspirar 10 vacas porque tengo 60 o 70 receptoras sincronizadas, pues posiblemente de Charolais voy a tener que aspirar 15, 18 vacas para el mismo número de receptoras. Esa es más o menos la analogía que yo puedo hacer con el Charolais. Marilena Valdivieso, ¿el semen a utilizar en la fertilización debe ser proporcionado por el ganadero o el laboratorio dispone de proveedores? En ese sentido, arquitecta, el semen lo proporciona el cliente. El cliente siempre va buscando la línea de lo que quiere hacer en sus embriones y nosotros no, o sea, estamos básicamente conectados por el medio con los proveedores, pero es básicamente negociación directa de ustedes con las casas comerciales de semen, ¿no? Hay otra pregunta por acá. Sobre los costos promedios de preñeces, hay varias personas que nos están haciendo costos promedios de preñeces. Nosotros estamos, como James Brown Genetics, teniendo un costo promedio, para que tengan una idea, de $350 la preñez. Como les dije, esto va a depender de muchos factores, que obviamente cada finca va a ser un poco diferencial por el número de receptoras, condiciones, formas de pago, bueno, en fin, ¿no? Como cualquier negociación, pero si las personas están un poco más interesadas, de los que están haciendo esas preguntas acá, con todo gusto el chat va a quedar abierto, podemos conversar internamente también o básicamente también en finca para poder hacer un estimado y que conozcan un poco la información que nosotros tenemos. Tenemos una hoja que estamos creando de hoja de trabajo en la cual nosotros podemos facilitar mayor información al respecto. Gustavo dice, yo quedo muy contento con el resultado de usted, que es muy profesional, y lo felicito, doctor. Gracias, Gustavo, tan querido como siempre, muy amable. No sé si veo más preguntas. Seba, Junior, si me ayudan, no veo más preguntas. Si acaso se me está escapando una por ahí. Son varias. Lo felicita Ya no hay, no veo preguntas. Mendoza, entre otros, ¿no? No, ya no me parecen más preguntas. Don Bosco agradece. Miguel Seminario Junior, ¿cuándo empezamos a trabajar? Dice que cuándo tiene que pasar de la frontera ya, dice. Y un fuerte que me abrazo. mande a buscar, que me mande que venga por el mar en la lancha esa y yo le salgo a Buenaventura, dile. Miguel Seminario dice, ¿cuánto tiempo después de inseminar una vaca se puede aspirar? Después de inseminar la vaca. Ajá. De preñada. De preñada. Me imagino, no tengo aquí, no sé si está por aquí Miguel y de repente Sebas le habilitas el...
Una donadora, dice, ¿cuánto tiempo después de inseminar una vaca se puede aspirar una donadora? No, no, la donadora no tiene, o sea, si yo la insemino, yo la, digámoslo, significa que ella ovuló, por decir, hoy, ¿correcto? ¿Sí? Entonces se podría aspirar en 3, 4 días, porque si yo la aspiro hoy, pues posiblemente no vaya a tener una buena cantidad de ositos, ¿no? Pero 3, 4 días ya da, digámoslo, por ese lado no hay problema. Si me preguntan el término de preñez, digamos, si esa receptora queda preñada, perdón, si esa donadora queda preñada con esa inseminación, yo la puedo aspirar durante los próximos 3 meses, a veces 100 días, pero como les explicaba, es un tema físico. Hay preñeces que a los 90 días ya caen mucho dentro de la cavidad abdominal, entonces se lleva obviamente los ovarios para abajo y es muy difícil retraer ese ovario para traerlo hasta la proa. Hay vacas que con 100 días todavía esa preñez no ha caído, entonces todavía se facilita la aspiración, ¿no? Pero digámoslo que tranquilamente podemos hablar de 90 días de preñada. Y si me está preguntando respecto al día de la inseminación, o sea que de pronto no pueda causar algún daño, no se causa ningún daño, es simplemente buscar el momento donde haya una población de folículos mayor, que posiblemente va a ser 3 o 4 días después de la inseminación. Hay una pregunta interesante del doctor Alfonso Álvarez. Dice, ¿cómo y en qué temas se debería capacitar al personal de finca para abordar estos proyectos? Mira, a mí hay un tema lo tengo como una inquietud, inclusive quería que en algún momento dado lo tocáramos en James Brown, que me parece algo interesante, Andrés, y ingeniero, y es en el manejo racional del ganado. Yo pienso que hay mucho, mucho por aprender de todos nosotros, no solamente del personal de campo, sino de propietarios, gerentes, veterinarios o tecnistas, agrónomos, ingenieros, etcétera, de la forma correcta en que uno tiene que manejar el ganado, o sea, ya entrando un poquito hacia la etología. O sea, ¿por qué yo muevo al ganado por acá? ¿Por qué yo me le paro aquí y no me le paro más cerca? ¿Por qué me le paro hacia atrás y no hacia adelante? ¿Por qué uso una bandera en lugar de utilizar algo que lo chuse? ¿Me entiendes? Yo pienso que en ese hay muchísimo que aprender. Yo sé que está ahí la nena, la gente de Santa Amalia llevó en un momento dado un profesional para que dictara unos cursos de manejo racional. Me parece que eso es, digamos, lo primero que yo atacaría, digámoslo, para poder mejorar muchos de los aspectos del manejo del ganado en las fincas. Esa parte del manejo racional, de manejar mejor el ganado, creo que tenemos mucho donde crecer. Justamente la arquitecta María Elena nos pregunta, ¿las hormonas para protocolos de sincronización están incluidos en los costos y cuentan con kits completos de hormonas? No están incluidos en los costos, eso realmente lo maneja directamente el ganadero porque nosotros no tenemos kit para sincronizar animales. Tal vez será un proyecto todavía futuro, estamos arrancando un poco con el laboratorio, pero es súper buena sugerencia, estimada arquitecta. El ingeniero Carlos Javier Andrade, es importante una charla de receptoras. Sí, esa puede ser la próxima, ¿no, Andrés? Sí, justamente eso estábamos conversando, un poco de hablar de enfatizar el tema de receptoras, trabajos ahí que también es lo que nos da gran porcentaje, ¿no? Y el éxito de toda esta transferencia, ¿no? Correcto. Gustavo, ¿pueden capacitar a nuestros vaqueros para transferir embriones y que ustedes maquilen los embriones de Direct Transfer? Pues a ver, la transferencia del embrión no la puede hacer un vaquero. Son demasiados factores involucrados. Entonces, no, eso es para los profesionales, ¿no? Eso es como querer soltarle un avión al que maneja el tractor en la finca, básicamente. Entonces, yo pienso que cada quien a su lugar. La idea de los embriones a Direct Transfer sí, lo tenemos en el proyecto, ¿no? Pero de todas maneras tiene que ser siempre en manos de profesionales este tipo de tecnologías, Gustavo.
Bueno, felicidades José Velázquez, felicitaciones doctor Mario y James Brown Pharma. Eso, no sé si por ahí hay otras preguntas. En el caso de tener solo receptoras y querer realizar in vitro, ¿pueden facilitar conseguir las donadoras y tendría un costo adicional? Bueno, yo pienso que lo que nosotros podemos hacer, Andrés, en ese caso es conectar a muchos de nuestros clientes que tienen la genética y que le vendan, digámoslo, algún paquete de preñeces o ocitos o embriones a las personas que tienen receptoras pero que no tienen donadoras, ¿no? Yo creo que nosotros podemos hacer ese vínculo entre nuestros clientes, digámoslo, de criadores de ganado puro o de ganado de leche, digámoslo, guirolando, por decir, con esa persona que necesita esa genética, ¿no? Y nosotros simplemente vamos a hacer el trabajo. Me parece que es una de los servicios que nosotros podemos poner en acción para nuestros clientes, que ellos se beneficien también de esta sociedad. Sí, definitivamente, no hay cosas que más adelante vamos a ir trabajando y justamente eso era parte de nuestro plan estratégico, socioestratégico, un poco con los clientes, ¿no? El poder ver más alternativas para que ellos también, hay mucha gente, ¿no? Tú sabes, Mario, que hay mucha gente que quiere el programa y que justamente tiene déficit en receptoras o las mismas donadoras, ¿no? Entonces tenemos Correcto. clientes muy importantes aquí que tienen unas donadoras espectaculares, que están día a día, cada año en feria, y yo siempre le digo por ahí a los clientes cada uno con un Rolls Royce más precioso y más bonito que otro, ¿no? Así es. El doctor Juan Zambrano, el costo es con genética incluida. No, es básicamente el trabajo, doctor Juan. La genética, dependiendo, ¿no? Como les digo, o sea, tenemos clientes importantes que tienen unas donadoras muy bonitas. Podríamos hacer conexión con ellos para poder facilitarles y hacer una negociación interna. Nosotros básicamente es el trabajo, ¿no? No sé si se me escapa otra pregunta, Sebas y Javier. No sé si me ayudan. No, estoy buscando y no. Pero Eso sería. eso sería más bien, tenemos que se queden atentos. Espero que todos los que participaron aquí y bueno, los interesados se les pueda pasar la invitación a una próxima charla o un próximo conversatorio, que esa es la idea de un conversatorio donde se puedan despejar las dudas y podamos aprovechar esta tecnología para capacitarnos eh, a todo momento. Ahí hay unas dos preguntas más. ¿Direct Direct Transfer Transfer, puede sí. viajar en Sigue, tiempo sigue. normal? No escuché. ¿Direct Transfer puede viajar en termo de semen normal? Puede. Si los embriones de Direct Transfer van en los termos de nitrógeno normales donde se transportamos semen, sí. No veo más preguntas ni Ok. por acá por interno ni por acá en las de acá. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que podemos, este video lo vamos a colgar en nuestra página de James Brown Genetics, que pronto estará al aire. Esperamos también tener más charlas siguiendo esta. ¿No es cierto, Mario? ¿No es cierto, Andrés? Sí, por Y supuesto, Junior. por supuesto. La idea es poder conversar de estos temas y que se puedan responder preguntas a un tema tan interesante y tan importante. Correcto.
No, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de estar en contacto otra vez con Ecuador, que me están haciendo mucha falta, la verdad, a todos. No, y gracias a todos, también a los clientes que por aquí agradecen, Luis Lalama, la familia Valdivieso, María Auxiliadora Macías, Gustavo, Rafael por la participación constante, Javier Jaramillo, muchas gracias. Javier Jaramillo por su participación, el comandante infaltable siempre, Mauricio Gómez, Eduardo Cajas, Javier Arteaga, Jorge Mendoza. Doctor Borja, muy agradecido también. A la familia Bermúdez, también por estar acá, Winter Borja, don Navigio Olor, la familia Olsen también que está conectada. El ingeniero Ulises Aguayo, el doctor también, muchas gracias. Yanek Núñez, Luis Andrade, bueno, realmente no quiero dejar a nadie fuera, José Antonio Jiménez, un sinnúmero de personas que también, Nancy Portilla, Carlos Encalada. Carlos Encalada dice que solamente faltó el piqueo y el whisky al final de la charla. Dile que por la foto que puso ayer en Instagram, el piqueo era por cuenta de él. Sí. No, pero en verdad muchas gracias a todos. Hugo Alcíbar también, que desde Calceta también. Anita Valdivieso también está genial. Muchas gracias a todos. No, y vienen muchas charlas más, ¿no? Vienen muchas charlas más, vienen muchas cosas más interesantes por parte de todos los que conformamos James Brown y James Brown Genetics. Muy prestos, estamos haciendo todo lo posible, un poco más y ya traerlo arrastrado a Mario por la trocha. Y yo voy a poner poca resistencia o nada, te quiero decir. O sea, yo estoy porque me voy hace rato. No, pero en verdad, muchas gracias. Gracias, Mario, también por tu tiempo, por haber preparado una charla muy buena. Vamos a preparar más información sobre el tema de receptoras. Estemos muy atentos a la preparación de receptoras. De repente, todos los que nos puedas recomendar, Mario, justamente para el éxito de una transferencia de embriones. Sé que tienes una data muy importante ahí, que la podemos usar y trabajar con nuestros clientes que son bastante interesantes. Yo encantado, Andrés. Pues sí, Cristian Anchundia también gracias, Fernando Zambrano, José Luna. Costo aproximado, José Luna dice un costo aproximado de los implantes para la transferencia de embriones. José, creo que más o menos entre 10 y 15 dólares, te podría decir. No es algo que nosotros manejemos como James Brown Pharma, ¿no? Pero creo que por ahí están más o menos los costos. No sé si Mario, tú o Javier. Sí, yo creo que en Ecuador debe salir más o menos eso, 10, 12, máximo 15 dólares, de acuerdo si uno utiliza dispositivo de 1, 2 o 3 usos. Pero sí, por ahí yo creo que estaría más o menos el precio. Sí. El servicio. Perfecto. Bueno, Mario. Perfecto. Muchísimas gracias. Sí, perfecto. Veo por acá más. Y a todos por estar aquí. Sí, bueno, gracias a todos. Gracias a ti, Mario. Gracias, Eva. Gracias, Javier también. Y bueno, los esperamos para un próximo evento. No nos perdamos, en verdad. Creo que los temas que vienen más adelante, creo que la preparación de receptoras va a ser importante. Vendrán planes estratégicos justamente con ustedes, nuestros clientes. Poder trabajar ya en una página donde podamos, más bien los invitamos a poder tener sus lindas donadoras en nuestras páginas, como ven, hay muchas preguntas acá de cómo podemos conseguir ese tipo de cosas, entonces lo podríamos trabajar, ¿no? Pero bueno, gracias a todos por haber participado. Bueno, ya nos despedimos. Muchísimas gracias a todos los participantes, a toda la gente de Ecuador que conozco, los que voy a conocer de aquí en adelante, Sebas, Andrés, Javier, todos, James Brown, Felipe, que sé que estás por ahí, un fuerte abrazo, muchísimas gracias y hasta la próxima. Listo. Gracias a todos.